Y bueno amigos, estamos aquí súper listos para comentar, por supuesto, información relacionada con el Real Madrid. En un par de horas juega el Patético de Madrid con el Inter de Milán. Y por cierto, en el otro canal les puse un video, un clip bastante interesante en el que se veía la afición del Inter de Milán silenciando a los del Patético con el tema. Voy a ponerle luz porque estoy como, no sé. Bueno, tampoco haya hecho mucha diferencia. Porque estaban ahí como haciendo un poco de su ridiculez patética. Y bueno, le han puesto ahí un parlante, un altavoz con el himno del Real Madrid y se han quedado mudos los aficionados del Atlético de Madrid. Han salido ahorita, perdón, han salido ahorita también en rueda de prensa Xavi y Frenkie de Jong, a quien yo considero seguramente el futbolista más élite que tiene actualmente el Barça, pero ha dicho algo que no me ha cuadrado. Lo de Xavi sí es normal que no nos cuadre lo que diga porque es un mentiroso, pero profesional. Pero lo de Frenkie sí me ha llamado la atención y lo quiero comentar porque va más allá de muchas cosas y quiero también analizar un poquito un ridiculito que ha hecho nuestro amigo ¿cómo se llama este tipo? El gordito este hombre, Gerard Romero. Ha hecho un ridiculito más por hacerle favores a sus amiguitos del Palanca Fútbol Club. Así que les voy a pedir eso, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachitos, vamos a repasar un poco de actualidad que va relacionado ahí con el Real Madrid, alguna cosilla del Barça. Quiero que escuchemos algo de Ramón Álvarez de Mon sobre Luquita Modric, etcétera, etcétera. Quiero empezar analizando las dos cositas que les dije de tanto de Frenkie de Jong como de Xavi Hernández. De lo que quería quedarme con De Jong es lo siguiente, dice esto: últimamente me estoy irritando un poco, la pregunta era relacionada con su futuro. Estoy cabreado con lo que escribe la prensa en general. Salen muchas cosas que no son verdad, no lo puedo entender. Van diciendo cosas que no son verdad, no sé cómo no les da vergüenza decirlo. Bueno, también comentaba cosas como que era muy feliz en el Barça, que no sé qué, que no sé cuá, y yo puedo entender perfectamente estas declaraciones de nuestro amigo Frenkie de Jong. A cualquiera le molesta que se digan cosas que seguramente están muy alejadas de la realidad. Yo creo que eso lo podemos entender todos. Sin embargo, amigo Frenkie de Jong, yo creo que el foco deberías ponerlo más en el club al que pertenece. Esta campañita que de hecho ayer escuchábamos a Llorons decir que se estaba haciendo una campaña bestial en contra de Frenkie de Jong para sacarlo, es totalmente cierto. Y bueno, todo esto que tú dices que son mentiras, que no les da vergüenza decirlo, son filtraciones del Barça para intentar sacarte por el tema del salario absolutamente bestial, que por cierto nadie te obligó a firmar. O sea, nadie, mejor dicho, tú no obligaste a nadie a que te firmaran ese contrato, eso viene de allí. Entonces estoy de acuerdo contigo, respeto mucho tu opinión, creo que es bastante válida, pero sinceramente creo que deberías mirar un poco más para arriba porque de ahí es donde sale toda la mierda que te está cayendo y la que te falta por caer, porque estoy seguro de que esto no se va a detener aquí. Y lo otro que me gustaría comentar es lo de Xavi, porque bueno, dice lo siguiente: nosotros no culpamos a la prensa de los resultados, no es nuestra excusa, pero a veces sientes injusticias porque se cuentan cosas que no son verdad. No culpamos a la prensa de los resultados, nunca he dicho esto. Sin embargo, de declaraciones anteriores podemos recordar aquella que decía: lo del entorno no lo digo por la afición, lo digo por la prensa, que es muy exagerada. Son más las críticas de la prensa las que afectan a los futbolistas y por eso no jugamos tan bien. Les he dicho en el descanso que tranquilos, que aquí no se comen a nadie. Estaban más tensos de lo normal por todo lo que rodea al equipo. Todo esto no suma. Esto genera nerviosismo y hace que no muestren la mejor versión. Añadió Xavi Hernández. Yo creo que el día que Xavi Hernández se retire del fútbol, o mejor dicho, vamos a poner un mejor ejemplo. Yo creo que a Xavi le cae perfecto aquel del chistecito, el cuento del lobo. Que el día que le salga el lobo, definitivamente a Xavi nadie le va a creer. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que el día que Xavi nos vaya a decir la verdad,
absolutamente nadie le va a creer. Es que es una vergüenza absoluta, pero bueno, básicamente está en ese punto de absoluto cretinismo en el que, bueno, no sé si esta palabra existe, pero me ha venido algo como anillo al dedo, en el que, bueno, lo único que le quedan son excusas y mentiras, porque, repito, en una declaración de hace unos meses decía que la culpa era del entorno, en este caso de la prensa, por el mal rendimiento de su equipo, y hoy dijo que él no culpaba a la prensa de su mal rendimiento, que él entendía muy bien lo que estaban haciendo mal. Es que es una cosa increíble lo de este señor, no tiene absolutamente ningún tipo de dignidad. Y bueno, quiero que ahora escuchemos rápidamente, ya para ir cerrando, cerramos con lo de Gerard Romero y un nuevo ridículo. Quiero que escuchemos una información que adelantaba Ramón Álvarez de Mon en el diario en Radio Marca, en el que, bueno, hablaba un poco de la relación Ancelotti-Modric y una propuesta que parece o presuntamente le habría ofrecido Ancelotti al bueno de Luquita Modric. Entonces vamos a reproducir el audio. Su última temporada en el Real Madrid. Necesitamos el 10. Sí, el 10 yo creo que va a ir para Mbappé. Pero más allá de eso, es tan buena la relación a nivel personal de Ancelotti con Modric. Seguramente es la mejor relación personal que tiene Ancelotti en el vestuario, que le ha ofrecido que si decide retirarse forme parte de su cuerpo técnico en el Madrid. Modric ha agradecido la propuesta, la va a pensar, pero se ve con fuerzas en principio de continuar. Y me dicen que entre Arabia y Estados Unidos le atrae bastante más Estados Unidos que Arabia. Bueno, por cierto, yo eso de Mbappé el otro día lo estaba pensando, yo qué casualidad es que todo ha encajado perfecto, presentar el nuevo Bernabéu que va a ser la estrella más grande seguramente del proyecto Florentino Pérez, con este estrellón que teníamos tanto tiempo esperando y que parece que va a llegar, nunca dar por cerrado esto cuando se trata de Kylian Mbappé. Y encima es que parece que termina saliendo Luka Modric, que le va a ceder no voluntariamente seguramente el 10 a Mbappé. Y bueno, hablando un poco de las declaraciones o la noticia, información que ofrece Ramón Álvarez de Mon a Radio Marca, a mí me da la sensación que esto termina por cerrar el ciclo de Luquita en todo este tema de lo que es el Real Madrid y estas renovaciones que, bueno, se había ganado hasta esta temporada. Creo que incluso ya en otras temporadas le habíamos visto bastante mermado, pero había completado actuaciones como para pensar que podía seguir allí. De todos modos, en este caso, que Ancelotti le haya hablado de retiro a Luquita Modric, yo creo que nos deja una idea muy clara de lo que espera el Real Madrid de él para finalizar la temporada. Un homenaje, muchísimas gracias, pero todo en esta vía que tiene que terminar, tiene que finalizar y me imagino que Luquita Modric de alguna u otra manera acabará entendiéndolo. Y bueno, ahí está el tema de que Estados Unidos le trama más que el tema de Arabia. Me parece estupendo y una sabia decisión. Al final cada uno de las personas decide el futuro que desea y toda la suerte del mundo para Luquita. Además creo que le va a venir bastante bien tal vez salir un poco a esta presión absolutamente desquiciante que seguramente sea cargar el 10 del Real Madrid y seguramente no estar disputando los minutos que él estaba acostumbrado a disputar. Yo quiero que cerremos con lo de Gerard Romero, lo estoy buscando aquí porque me pareció realmente brutal. Se los voy a colocar en la pantalla, me voy a pasar aquí a la pantallita para que podamos verlo juntos y vamos a intentar reírnos un poco porque, a ver, se trata de un temita que al Real Madrid le puede llegar a interesar y esto lo coloca el día de ayer Gerard Romero. F5 Davis Gigantes FC. Por los nervios que leo en la capital madrileña. Nedal Houset estuvo jueves, viernes y sábado alojado en Barcelona, en el mismo hotel donde la gente de Rüdiger se reunió con Mateu Alemán y Jordi Cruyff. El mediodía del jueves se vio con Deco. Pide 12 millones limpios más bonus. Es increíble que este hombre todavía no se canse de mentirle a la gente. Es absolutamente vergonzoso. Por cierto, que habrá sido de las filtraciones que iba a poner Gerard Romero si no se sancionaba a Vitor Roque. Eso quedó en absolutamente nada. Amenazó al CTA. Aquí no pasó nada. Obviamente no sacó ningún audio porque es un mentiroso. Pero centrándonos un poco en este tema, me parece curioso cómo el Barça le filtra esta información. O sea, es que me parece tan ridículo que una persona esta capacidad de atraer tantas personas les mienta a la cara de una manera tan absurda. Es que me parece una cosa de locos, una cosa absolutamente de locos.
Pero bueno, no me sorprende, me he quedado hasta sin palabras porque pasó lo mismo con Rudiger. Obviamente a la gente de Rudiger, en este caso a la gente de Alfonso Davies, le conviene en caso de una negociación que se le vea por allí, pero el Madrid no es tonto, el Madrid sabe la situación del Palancas y bueno, la intención de todo esto es venderle a la gente que no estamos en contactos con este amigo Alfonso Davies, pero el Madrid le ofreció el triple de lo que nosotros ofrecíamos y por eso acabó fichando el jugador, el mismo relato de toda la vida. Eso es lo que va a suceder, como sucedió con Rudiger, como sucedió recientemente con Arda Güler. Y es lo que vamos a ir viendo seguramente todas estas temporadas. Pónganle la firma que esto es lo que va a suceder, porque obviamente cualquier persona con dos dedos de frente sabe que Davies no acaba contrato esta temporada, sino la siguiente. La única posibilidad que hay esta temporada es pagándole un traspaso al Bayern de Múnich y evidentemente el Palancas, a menos que le ofrezca unos chicles o que le ofrezca los asientos estos que arrancaron los aficionados del Camp Nou en reconocimiento o por intercambio a la gente del Bayern, no creo que puedan intentar dar algo de dinero allí. Lo que pasa es que, claro, como les digo, esto es intentar joder un poquito el mercado al Real Madrid y en segunda instancia después filtrarle a los tontos estos que no se fichó porque el Real Madrid le ofrecía el triple de dinero, el mismo cuento de toda la vida. Y lo de Gerard Romero, vergonzoso. En algún punto vamos a encontrar la caída de este hombre porque en algún punto dejará del Barça de pasarle dinero para ponerlo a hacer estos ridículos y nosotros estaremos aquí para reírnos de sus asquerosidades y vergonzosas porque una persona que hace este tipo de cosas es que no tiene ningún tipo de dignidad. Déjame saber tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.